El libro Los secretos de la mente millonaria destaca un principio fundamental. La manera en que piensas sobre el dinero determina tu éxito financiero. T. Harv Eker sostiene que no basta con tener habilidades técnicas o conocimientos financieros. Es esencial reprogramar tu mentalidad para alinearla con las creencias de las personas que logran la riqueza. Capítulo 1. La mente como un termostato financiero. El autor, T. Harv Eker, explica que todos tenemos un termostato financiero, que regula cuánto dinero creemos que merecemos ganar. Si creciste en una familia que decía, el dinero no crece en los árboles, es probable que veas el dinero como algo escaso. Eker dice que debemos identificar estos pensamientos y cuestionarlos para reprogramarnos. Ejemplo: imagina que tienes una alarma que suena cada vez que haces algo fuera de tu zona de confort financiera. Si empiezas a ganar más dinero, esa alarma se activa y de alguna manera termina saboteándote para regresar al nivel de ingresos en el que te sientes cómodo. Cambiar tu mentalidad financiera es como ajustar esa alarma para permitirte ganar más sin sentir que algo anda mal. Capítulo 2. Declaraciones de riqueza. Eker sugiere usar declaraciones diarias de riqueza como: estoy abierto a recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí. Aunque puede sonar raro, la idea es que afirmaciones así ayudan a crear una mentalidad positiva sobre el dinero. Si cada día te repites en voz alta que merezco vivir sin deudas, poco a poco tu mente empieza a aceptarlo como realidad y tus decisiones comienzan a alinearse con esa afirmación. La práctica constante es clave, así como creerte lo que dices. Capítulo 3. Patrones de dinero y tu historia familiar. Eker argumenta que muchas de nuestras creencias sobre el dinero vienen de la infancia. Si escuchaste cosas como «los ricos son avaros», puede que evites hacer dinero para no parecer codicioso. Un amigo de Eker tenía talento para los negocios, pero cada vez que estaba por lograr un gran contrato, algo se interponía. Un día, él se dio cuenta de que su papá siempre había dicho que la gente rica era mala. Al notar eso, empezó a trabajar en cambiar esa creencia y logró cerrar contratos sin saboteos. Capítulo 4. La mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez. Aquí Eker nos invita a pensar en términos de abundancia. Hay suficiente para todos. En vez de decir, no puedo permitírmelo, la idea es preguntar, ¿cómo puedo generarlo? Esto te lleva a buscar soluciones y nuevas oportunidades. Si quieres comprar algo costoso y piensas, no tengo el dinero, tu mente se cierra. Pero si cambias el enfoque y piensas, ¿cómo puedo crear ingresos extra? Tal vez se te ocurre hacer algún trabajo freelance o vender algo que ya no usas. Capítulo 5. Sistema de frascos para la administración del dinero. Eker propone un método sencillo de administración financiera usando frascos o cuentas separadas. Cada frasco tiene un propósito. Uno para gastos, otro para ahorros, uno para inversiones y así sucesivamente. Ejemplo, supón que ganas $1,000 al mes. Con este sistema podrías asignar $500 a gastos, $100 a ahorro, $100 a inversión y así. Este método te ayuda a asegurarte de que no te gastas todo en un solo rubro y vas creando hábitos sólidos. Capítulo 6. El poder de la responsabilidad financiera. Aquí el autor nos habla de asumir la responsabilidad total de nuestra situación financiera. Eker dice que si tienes deudas o problemas de dinero, la clave está en dejar de culpar a otros o a la economía y en su lugar, hacerte cargo. Un estudiante de Eker estaba endeudado y siempre culpaba a su trabajo mal pagado. Un día decidió tomar el control y empezó un pequeño negocio de jardinería en sus horas libres. Con el tiempo, pagó sus deudas y consiguió ingresos estables. Capítulo 7. La acción inmediata. Eker insiste en que la gente exitosa toma acción rápida. No esperan el momento perfecto. Las oportunidades se aprovechan mejor cuando se actúa sin esperar a que todos los factores estén alineados. Si tienes una idea para un proyecto, en lugar de planificar durante meses, da el primer paso de inmediato.
Empieza con lo que tienes. Puede ser un pequeño paso, como una página en redes sociales o investigar los costos, pero la clave es que ya estés en movimiento. Capítulo 8. Tu entorno influye en tu riqueza. Rodearte de personas que te inspiran y te apoyan en tus metas es fundamental. Iker dice que tus amigos y familiares pueden influir mucho en tu actitud hacia el dinero. Una conocida de Iker tenía el sueño de emprender, pero sus amigos siempre le decían que era muy arriesgado. Cambió su círculo social y empezó a rodearse de personas que ya habían emprendido. Ese cambio de ambiente le dio la confianza y la inspiración que necesitaba para lanzar su propio negocio. Capítulo 9. Aprende de los fracasos. Iker cree que los fracasos financieros son lecciones. Cada error es una oportunidad para aprender algo valioso sobre cómo mejorar tus decisiones en el futuro. Si inviertes en un negocio que no da frutos, en vez de desanimarte, anota lo que aprendiste. Quizás aprendiste sobre la importancia de investigar el mercado o de tener un plan de respaldo. La clave es transformar el fracaso en experiencia. Capítulo 10. Compromiso con el crecimiento continuo. El último consejo de Iker es nunca dejar de aprender sobre dinero y finanzas. Dedicar 15 minutos diarios a leer o ver contenido educativo sobre finanzas puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Si todos los días dedicas un rato a aprender algo nuevo, al final del año habrás acumulado suficiente conocimiento para aplicar estrategias financieras más avanzadas. La filosofía de los secretos de la mente millonaria es que, más allá de trabajar duro, debemos cambiar nuestras creencias y hábitos financieros para alcanzar el éxito. Si empiezas a aplicar estos principios de forma constante, puedes ver cambios en tu situación financiera y, sobre todo, en tu mentalidad. Cada uno de estos puntos es una herramienta para mejorar tu relación con el dinero y crear una vida financiera más saludable y próspera. Así que, si estás listo para transformar tu mentalidad, empieza hoy mismo. Si te gustó este resumen, no te pierdas los próximos. Suscríbete a Finanzas Fácil para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Recuerda, la mejor inversión es en tu educación financiera. Dale like si crees que este contenido es valioso y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!